A su amigo el profesor Ronald Carguancho, y aquí desde la Academia El Método S tenemos un gran invitado especial, el doctor Félix Aucayanchi. Así que el día de hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes. Maestro Félix, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Ronald. Bueno, agradezco en primer lugar que se haya considerado que puedo aportar algo en una conversación referida principalmente a lo que tanto me apasiona, que es el tema educativo. Soy profesor actualmente, desempeñándome en el nivel universitario, pero fui profesor en colegios aproximadamente, sumando todos los años que enseñé, 7 años. Y poco antes de ser profesor en colegios, me desempeñé poco más de 20 años en los centros preuniversitarios y academias de preparación en Lima. Siempre mi orientación fue enseñar a jóvenes que se preparaban para postular a la UNI. Y esto en razón de que yo estudié en la Universidad Nacional de Ingeniería, aunque debo confesar que lo que más me apasiona es la educación, y por esa razón también he seguido la carrera educativa hasta concluir mi doctorado, graduarme y hacer también un postdoctorado en didáctica de las ciencias. Soy autor de 10 libros de física pura y de 11 libros de matemática. En la actualidad enseño en 2 universidades privadas. Una de ellas es la Universidad Científica del Sur, en la Facultad de Ingeniería, y la Universidad Privada San Martín de Porres, en la Facultad de Medicina. Así que, Ronald, estoy a tus órdenes. Muchas gracias, maestro Félix. Y como bien ha hecho la presentación el maestro Félix, tenemos hoy una agenda muy bonita para todo el colectivo educativo, porque de esta entrevista creo yo que vamos a sacar cosas muy importantes. Y como parte de esa agenda tenemos, el primer punto es la enseñanza preuniversitaria, maestro. ¿Qué nos puede contar usted justamente de cómo usted, por ejemplo, se inició en la enseñanza y cómo veía en ese entonces, ¿no?, la preparación pre que se daba en ese tiempo? Oh, caramba. Me tengo que remontar hasta el año 1976. Yo ingresé el 75 a la UNI. El proceso de mi parte de conocer el tema educativo empieza precisamente en la academia. Preparé a chicos pensando principalmente en un entrenamiento. Era consciente que en el colegio de aquel entonces, y me estoy refiriendo concretamente a los colegios del Estado, no digo que todos, pero en su mayoría, al menos en Lima, que era mi espacio de desempeño, no completaban la tarea como para garantizar que un egresado de secundaria pudiera pelear una vacante en alguna universidad del Estado, donde prevalecían las universidades del Estado ante poca oferta universitaria, porque eran muy contadas las universidades privadas. Así que de lo que puedo recordar es que había una gran cantidad de estudiantes muy dispuestos a la preparación, y profesores muy expertos en determinados cursos. Era muy poco probable encontrar un profesor de academia que enseñase más de un curso, al menos en Lima, no tenía ese conocimiento. De manera que cada curso se enseñaba de un modo muy especializado.
En la década del 70 y en la década del 80 fuimos beneficiados los peruanos con la influencia de los libros traducidos al español de la bibliografía rusa, de la editorial Mir. Así que se impregna en los trabajos que hacíamos en las academias, los materiales, quiero decir, las prácticas, los exámenes, con la influencia de estos libros, provocando que se elevara en un buen nivel el conocimiento de cada uno de los cursos. Así entonces los materiales que se podían apreciar ya en la década del 80 y principios de los 90 se diferenciaban enormemente de los materiales que yo tuve la oportunidad de revisarlos cuando yo me preparaba. De manera que en el mundo preuniversitario ha habido un cambio. Los profesores también han cambiado. Yo me he alejado de las academias desde el año 2002, que fue la última vez que pude tener oportunidad de trabajar en academias. Pero hasta entonces, los profesores éramos muy amantes del uso de la pizarra, del protagonismo, de ser los profesores los que principalmente desarrollábamos la clase. Hoy eso ha ido cambiando, no digo radicalmente, pero gracias a que viajo por el Perú intensamente, doy cuenta de que se han ido incorporando nuevas actividades, buenas actividades, complementarias a la preparación preuniversitaria, como por ejemplo el uso de proyectores en algunos casos, el uso de estos medios audiovisuales. Graban la clase para que el estudiante en casa pueda apelar en caso que quiera repasar, reforzar o simplemente porque no estuvo presente. Y eso es algo que no teníamos en la época de pasado, cuando yo fui profesor en academias. Y por otro lado, la presencia de tutores en las aulas hace muy llevadero el asesoramiento que los alumnos requieren cuando se preparan. Así que ahí hay un notable cambio, ¿no? Un notable cambio. Creo que los profesores también, muchos, han ido evolucionando hacia el lado formativo, hacia lo educativo. Y tenemos grandes maestros que han hecho sus carreras, además de la primera carrera, que pudo haber sido ingeniería, medicina, cualquier otra carrera, y se han animado a incluir una nueva carrera en sus vidas, que es la carrera educativa, como también ha sido mi caso. Y no sé si habrá sido el tuyo, Ronald. Sí, también, ¿no? También justo conversaba con el maestro Félix vía Zoom hace algunos días atrás y compartíamos un poco, ¿no?, de las vivencias y también de los estudios respectivos. Y como bien dice el maestro Félix, ¿no?, muchos profesores se han iniciado dictando en las academias de repente, ¿no?, siendo ingenieros, siendo por ahí arquitectos, etcétera, pero al final les ha gustado tanto la educación, maestro Félix, que han terminado por enamorarse de el ser profesor y han amado esta carrera porque, como yo lo digo, ¿no?, eran profesores que estaban ahí, era su ki, ¿no?, la esencia de ellos era ser profesores de corazón, pero lo descubrieron justamente cuando estaban dictando en las academias distintas. Ahora bien, maestro, quiero que nos cuente, maestro Félix, usted con la amplia experiencia que tiene, ha visto usted evolucionar los exámenes de admisión, ¿no?, desde aquel entonces cuando usted inició. ¿Qué comentario le trae ahora los nuevos formatos que están trayendo los exámenes de admisión? Bueno, claro que recuerdo, sobre todo el examen que yo di, ¿no?, que no fue un examen, y me estoy refiriendo a la UNI, ¿no?
quienes han estudiado el caso de la UNI desde el lado de los exámenes de admisión, convienen, o sea, hay un consenso, ya no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional y circunscribiéndonos a América Latina, ¿no? La UNI es una de las universidades que continúa tomando un examen de admisión muy exigente. El que yo di estaba compuesto de 4 exámenes. El primero era de Humanidades, Cultura General, o sea que había que ser bueno también en letras, ¿no? Desde aquel entonces. Y luego venían 3 exámenes, más uno de aritmética y álgebra, el tercero era de geometría y trigonometría y el cuarto física y química. El número de postulantes era abrumadoramente grande. A la UNI pues postulaban entre los 10.000 a 15.000 postulantes, ¿no? Y claro, tendría lógica, diríamos ahora mirándolo hacia atrás, porque era un examen por año. Y del mismo modo puedo señalar que la San Marcos también tenía un examen de admisión muy exigente, ¿no? Y también se daba una vez al año. Pero a diferencia de la UNI, el examen era solo único, un único examen. Pero, repito, muy exigente, muy exigente. Ahora, de ese tiempo a esta parte, ¿qué ha cambiado? Bueno, en el caso de la UNI, me dispenso por no citar a otra, pero creo que es un buen caso el de la UNI, tomémoslo como referencia solamente. Ha reducido de los 4 exámenes a 3. También ha cambiado el hecho de que se separe a la carrera de de arquitectura, y a ellos se les toma un examen distinto al que dan la gran mayoría restante, ¿no? También se ha incorporado los temas de razonamiento, ¿no? Tanto el verbal como el matemático. Esto tiene una explicación sin duda. Claro está que las propias autoridades hasta hoy no han sido muy sinceras. Me disculpo si me he perdido de alguna declaración de ellos donde lo hayan explicado, pero me temo que una de las razones podría ser que se ablande el examen de admisión ante la reducción del número de postulantes. Esto me estoy refiriendo a algo que se ha venido presentando desde hace no menos de 20 o 25 años atrás. El examen de admisión de la San Marcos también ha experimentado cambios. Fui testigo de un cambio drástico en el que se proponían 2 exámenes, ¿no? Un primer examen, creo que de habilidades lógicas y comunicacionales, y los que aprobaban pasaban al examen de conocimientos. Pero fue un ensayo fallido que no se ha repetido. Y eso redujo, o a partir de allí, no podríamos afirmarlo, no lo puedo afirmar que fue la causa principal para que a partir de ese examen se redujera el número de postulantes a la San Marcos. Y me estoy refiriendo al primero o segundo año del gobierno de Alejandro Toledo, que creo que fue el que incorporó la idea de poner este tipo de examen. Un solo intento, pero de allí para adelante, el cambio más notable que le reconozco a la San Marcos es la incorporación de preguntas contextualizadas, las denominadas DECO, ¿verdad? Que creo que tú tienes más dominio al respecto sobre ese tema. En cuanto al resto del Perú, la gran mayoría de las universidades peruanas, con algunas excepciones,
y voy a citar algunas, como es el caso de la UNSAC, la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco, y la Universidad Nacional de Trujillo. Con esas dos excepciones, la gran mayoría de las universidades del Estado, del interior del Perú, toman como referencia el examen de admisión de la San Marcos como examen genérico, porque la mayoría da un solo examen y examen es general de todos los cursos. Y otros casos, como es el caso de la Universidad Nacional del Centro del Perú, me consta, porque suelo revisar los exámenes cada año, cada fin de año en realidad, de las universidades peruanas. Veo que la Universidad Nacional del Centro del Perú, la Universidad Jorge Basadre Groman de Tacna, la Universidad Nacional de San Martín, han empezado a incorporar preguntas de un nivel de dificultad como los que aparecen en el CEPREUNI, ¿no? Tal vez porque los materiales de CEPREUNI les están sirviendo de referencia. Y eso ha llevado a que eleven el nivel de dificultad de las preguntas. Es lo que puedo comentar al respecto. Claro, maestro, interesante. Por ejemplo, el maestro Félix comentaba, ¿no?, que cada año revisa los exámenes de admisión de las diferentes universidades y bueno, va a encontrar seguramente, maestro, un desbalance, ¿no? Hay en provincias, hay universidades que su nivel es bastante bajo, elemental en el examen de admisión, y como también hay exámenes que, como usted bien comentaba, han elevado su nivel. Y yo creo que eso es bueno, porque un alumno que se prepara en provincia, creo que no debería tener nada que envidiarle a un alumno que se prepara acá en Lima, ¿no? Ya que evidentemente van a ingresar a buenas universidades, porque en el ranking de las universidades, si no tengo mala información, la San Antonio de Abad están ubicados en lugares preponderantes, según la SUNEDU. Así que estamos hablando pues de calidad educativa en las propias universidades. Y es bueno que se tome exámenes exigentes porque los alumnos pues evidentemente van a entrar a una buena universidad, ¿no? Ahora bien, maestro, viendo un poquito de la historia que usted nos comentaba de los exámenes de admisión, vamos a ver este segundo punto, que yo creo que a todos los que ven esta transmisión, de repente más adelante, ¿no?, quizás lo vea de acá 3 días, 4 días, o quizás lo vea de acá unas horas cuando subamos este en vivo, ¿por qué el alumno que se prepara demora bastante tiempo en ingresar a una universidad? Yo creo que esta pregunta también le va a interesar mucho a los padres de familia. ¿Qué cree usted o cuál sería su punto de vista sobre esta pregunta? Bueno, no es una pregunta que podamos responderla con mucha facilidad, porque entenderás que ante tanta diversidad de realidades, de los hogares de donde provienen los estudiantes, hace que no podamos distinguir muy fácilmente las principales dificultades. Sin embargo, a partir de los resultados de los exámenes de admisión y teniendo en cuenta la calidad de estudiantes que van a las academias, podemos tener una idea de cuáles son las principales dificultades que se enfrentarían los estudiantes. Por otro lado, no hay que ser ajenos a la realidad de nuestra educación formal, la del colegio, ¿no?, la educación básica regular. Allí encontramos también algunas razones que explicarían este desempeño no eficiente de parte de algunos estudiantes. Quisiera yo decir que la minoría tiene dificultades, pero nos engañaríamos. Tú y yo sabemos, porque estamos en el medio del tema educativo, que eso no es cierto, ¿no? Por el contrario, la gran mayoría, más de la mitad de los alumnos que van a las academias, que vienen de los colegios estatales ahora y privados también, no
no revelan muy buenas cualidades para el entrenamiento. Empezaré por las causas que podrían venir desde el colegio. Lo actual. Los chicos que en este momento están terminando la secundaria, este año 2024, el año 2020 estaban en la secundaria, Claro. haciendo su primero de secundaria, ¿verdad? 20, 21, 22, 23, 24. O sea, la promoción empezó su secundaria virtualmente, en plena pandemia. Cierto. Entonces, ¿qué podemos testificar del tipo de alumnos que tenemos que fueron educados de esa manera? Bueno, diremos la verdad, no tienen muy buen recuerdo de lo que, entre comillas, aprendieron, aunque sus documentos legales, como es el certificado de estudios, dice que han aprobado eficientemente cada uno de los cursos y es por eso que pasaron al siguiente grado. En realidad, el documento no se ajusta a la verdad. Así que desde ese punto de vista, los chicos que vienen del colegio, estatal o privado, no vienen demostrando buen dominio de las herramientas lógico-matemáticas y comunicativas. El alumno, en consecuencia, al no tener esas buenas herramientas a su favor, bueno, va a la academia intentando nivelarse, pero se va a encontrar con otros chicos que tuvieron mejor suerte, mejor disposición, tal vez fueron más responsables ellos o sus padres y les hicieron estudiar en medio de tanto caos, ¿no? Y sí lo aprovecharon. Entonces la competencia como que se vuelve un poco desleal en favor de los que sí pudieron estudiar y en contra de los que no. Otro factor para mí, que lo vemos en el aula, es la poca capacidad de aprendizaje que muestran los estudiantes. Y esto puede tener varias causas, como por ejemplo, la incapacidad de poderle prestar atención a su clase durante el tiempo que éste dura. El enorme nivel de influencia que tienen los distractores tecnológicos de ahora, como son los celulares, ¿no? Más de una vez te debe haber sucedido Claro que sí. que has sorprendido a un alumno revisando su celular. Bueno, por otro lado, cuando el alumno termina su clase, va a casa, esos mismos distractores hoy nadie los controla en casa y entonces se ve envuelto en un déficit de concentración que va en contra de una buena preparación. Si a eso le agregamos que el estudiante en la academia, donde se está preparando, estoy refiriéndome a ellos, no tiene una buena tutoría, no hay alguien que lo asesore, que le diga, mira, debes estudiar tantas horas estos temas de estos cursos, prepárate porque mañana vamos a hacer estos temas en clase, desarróllate los ejercicios, mira, te los voy a revisar, te voy a indicar dónde acertaste, dónde te equivocaste, o mira, revisa estos materiales, libros, por ejemplo, o ingresa a estos canales de YouTube para que complementes tu aprendizaje. Si no hay eso de por medio en este momento, creo que el alumno se está preparando con desventaja. Y bueno, si el alumno no tiene finalmente un proceso de aprendizaje que le permita elevar su autoestima, estamos frente a chicos que van a fracasar con mucha seguridad. Y hablo de la autoestima en algo que creo que tú también podrías dar tu opinión o confirmar lo que te voy a mencionar. Si el alumno ve que su profesor es el único que resuelve en la pizarra y él se limita a tomar nota,
poco o nada vamos a poder apreciar del progreso de ese estudiante. Si el profesor no tiene tiempo para hacerle participar a su alumno y saber en consecuencia si lo está entendiendo o no, estamos frente a un caso de fracaso inminente. El estudiante debe reconocer que así como aprendió a bailar bailando, a jugar jugando, se aprende a resolver resolviendo. Si el alumno resuelve solo los ejercicios modelos que su profesor tuvo la oportunidad de mostrarle, y él se siente contento de que le salgan los ejercicios modelos que el profesor le ha señalado, le ha preparado, él creerá que eso es lo correcto. En ese sentido, sugiero a todo aquel que esté escuchando esta conversación que su principal fuente de información para practicar deben ser los exámenes de admisión pasados y como complemento los materiales de refuerzo que le preparan las academias, pero no al revés. No al revés. Si el alumno está solo en casa y quiere practicar un fin de semana, coja un examen de admisión pasado y practique. Esa sería interesante mi opinión. Lo que dice el maestro Félix, ¿no? Haciendo un recuento del por qué pues, el alumno tiene justamente las academias un rendimiento bajo, diversos factores que conllevan a que el alumno pues cuando se enfrenta a un examen de admisión pues no pueda lograr el éxito que él quisiera lograr, ¿no? Por las muchas dificultades que tiene que pasar. Ahora, desde mi punto de vista, como bien lo comenta el maestro Félix y coincido con la mayoría de los puntos, es también el alumno que viene, por ejemplo, de un colegio particular o viene de un colegio estatal. Muchas veces, ¿no?, el padre de familia cree que ya el alumno que viene de un colegio particular ya tiene ventaja sobre el alumno que viene del colegio estatal, pero eso no necesariamente es verdad. Yo he podido corroborar que hay alumnos que vienen del colegio estatal, que vienen a la academia y se adaptan rápidamente a lo que les enseñan los maestros, superando en poco tiempo a los alumnos que vienen de colegios particulares, incluso colegios preuniversitarios reconocidos. Entonces, eso me da la idea de que el alumno que viene a una academia y rápidamente capta lo que los profesores le enseñan es porque ya de repente ha desarrollado la habilidad en el colegio, ¿no? Y como se dice en el argot popular, vienen a la academia a pulirse, a adquirir más conocimiento de lo que ya ellos han aprendido en la escuela. Y si bien es cierto, esto no sucede en la mayoría de los alumnos que vienen a una academia por primera vez, pues obviamente, ¿no?, los chicos que fracasan en un primer examen de admisión, que lo voy a llamar así, fracasar, porque creo que no es necesariamente un fracaso, sino un aprendizaje, pero lo que sí debo rescatar es que ellos, al intentarlo la primera vez y no obtener lo que ellos buscan, a la segunda vez comienzan a colocar de parte de ellos, ¿no?, todo lo que tenga que ver con lo que ellos pueden dar para alcanzar el éxito. Sobre todo que esa experiencia de no ingresar, tarde o temprano, el alumno lo evalúa y reconoce en qué falló, ¿no? Si en mi proceso anterior no leí ningún libro, bueno, en esta oportunidad leeré un libro. Si en mi proceso anterior empecé un libro pero lo abandoné en esta segunda oportunidad, bueno, lo terminaré de leer, ¿no? Albert Einstein, el doctor Albert Einstein, premio Nobel, tú sabes, comentaba al respecto de resolver un problema. Si yo aplico un método para resolver un problema y este método no me llevó con éxito a la solución, sería necio de mi parte que yo siga intentando con el mismo método para que me salga en algún momento el problema. No me va a salir. Así que de un proceso anterior que no fue exitoso, pasar a un nuevo proceso aplicando el mismo método no va a generar éxito. Sin embargo, si somos capaces de corregirlo, seguramente que vamos a tener un mejor resultado. Claro que sí, excelente.
Y ahora, maestro, vamos a preguntarle, usted que está en este campo actualmente y que puede evidenciar, ¿no?, del tú a tú, como se dice en el argot popular, la educación universitaria, que concatena literalmente con la educación pre. ¿Cómo usted, maestro, encuentra actualmente la educación universitaria en las universidades en general? Bueno, he tenido la suerte hasta ahora de poder trabajar en el Perú en universidades, principalmente la mayoría de ellas privadas, ¿no? Pero he tenido el gusto de enseñar también en dos universidades estatales, y una de ellas es la San Marcos, y nada menos que en la escuela que creo que hizo bien la San Marcos en crearlo, donde se reunían a todos los estudiantes de todas las carreras vinculadas a las ingenierías, y entonces ahí les enseñaban física 1, física 2, física 3, matemática 1, matemática 2, matemática 3. Escuela de Estudios Generales, ¿no? Fui testigo por 2 semestres de cuál era el nivel de los estudiantes que ingresaban a ingeniería a la San Marcos, y en consecuencia puedo comparar lo que sería la preparación preuniversitaria para ellos y su nivel de rendimiento en la universidad. Para mi sorpresa, no fue tan elevado el nivel que yo encontré, ¿no? No digo que fue bajo, no fue tan elevado. Yo tenía las expectativas de tener chicos que tenían un buen nivel académico. Pero eso tiene su explicación. El que postula a San Marcos a ingeniería está en la obligación de estudiar, creo que un poco más, dedicándole más tiempo, quiero decir, a toda la cantidad de cursos que tienen que estudiar, porque en el prospecto está, tanto los cursos de letras como los cursos de ciencias. Cosa distinta que sucede en la uni, donde los exámenes están más dirigidos hacia los cursos de ciencias. Sin embargo, en mi experiencia como profesor universitario en universidades privadas, debo reconocer que los alumnos que más han logrado adecuarse a las exigencias de la universidad, y en el campo de la ingeniería particularmente, son aquellos que se prepararon, son aquellos que pasaron por una academia. O sea, si yo me preparé en una academia, postulé, no ingresé, caramba, a una universidad del Estado, y de pronto mi papá me apoya, mis padres me apoyan y me voy a una universidad privada, no perdí mi dinero, no perdí mi tiempo ni mi inversión, porque eso lo vemos los profesores en la universidad. Qué bien se pueden adecuar estos chicos a las exigencias de la carrera de ingeniería. Lo digo con esa experiencia. Así que a los que están escuchando, si acaso han considerado postular a una universidad del Estado, prepárense. Y si después de haber postulado a una universidad del Estado no quieren pasar por un segundo intento y desean ir a una universidad privada, ¿saben qué? Lo mejor que están haciendo o van a hacer es prepararse finalmente. Prepararse. Matemática principalmente. Y, por supuesto, si vas a ingeniería, física y química, pues definitivamente. Excelente consejo, maestro Félix, para los chicos que hay veces ven sus sueños frustrados cuando postulan a una universidad estatal y por la competencia altísima que hay, no logran una vacante y terminan pues desanimándose y muchos de ellos desertando de estudiar, ¿no? Y qué buen consejo que usted les da como maestro universitario a los chicos, y ahí escúchenlo muy bien, ¿no? Que todo lo que tú estás aprendiendo en la academia
te va a servir en la universidad, pero entendiendo que está en tu responsabilidad justamente ser constante en los estudios. Excelente consejo que nos da el maestro Félix en esta entrevista. Si me permites, Sí, siga, maestro. discúlpame, voy a acotar algo. Yo soy profesor universitario desde el 2003. Siempre a los jóvenes que tuve la suerte de ser su profesor y que tenían serias dificultades en los cursos que yo enseño física 1, física 2, física 3, física 4, estática, dinámica y termodinámica para ingeniería. Los jóvenes de los primeros cursos de física 1, de física 2, que me decían, tengo dificultades, no recuerdo muy bien estas reglas de matemática, ¿qué me recomiendan? Le digo, en este momento ya estás en la universidad, mira, si tienes tiempo y dinero, matricúlate en una academia y ya las cosas a la par. O si sales desaprobado, que lo más probable, no pierdas tu tiempo en el siguiente ciclo, en los meses que tengas de vacaciones, matricúlate en una academia y completa tus aprendizajes. Ese sería mi comentario adicional. Excelente, excelente, sobre todo porque evidentemente el maestro Félix lo ve desde la perspectiva como profesor universitario. Muy bien, maestro. Ahora pasando al siguiente ítem, que creo que esto sí nos va a competir a ambos. La pregunta que todo autor de libros se hace, y hoy lo vamos a tocar, ¿no? ¿Qué tan difícil es realizar un libro de autoría propia en el mercado peruano, maestro? Desde su perspectiva, ¿qué opina usted sobre ello? Bueno, de eso también tengo un cierto nivel de conocimiento. Me apoyaré en mi experiencia para poder emitir un juicio de valor. Recientemente falleció el dueño de la editorial que me dio la oportunidad de publicar mis libros más interesantes, más importantes, que tuve la ocasión de escribir, el señor Aníbal Paredes Galván, de la editorial San Marcos. Al inicio, cuando uno desea escribir algo, publicar algo, el primer obstáculo que uno debe vencer es la propia elaboración post-escritura, ¿no? Post-escritura. Si el docente no tiene habilidades tecnológicas como para preparar sus materiales en un compilador, como puede ser el CS, no sé, de cualquier versión, 4, 5, 10, el InDesign, quiero decir, bueno, puede hacer su libro usando Word, ¿no? Usando Word. Lo más básico. Lo más básico. Porque en Word, el que publica libro de ciencias tiene acceso a un editor de ecuaciones y tiene la posibilidad de poderlo enlazar con el CorelDRAW para poder elaborar dibujos profesionales, ¿no? No tuve esa suerte cuando yo empecé, y mis primeros libros traían dibujos. Los dibujos los tuve que hacer yo. Por suerte estudié ingeniería, entonces mis trazos parecían como de máquina, pero eran mis trazos. Y las letras las poníamos pues con unas tabletas de letras para usar Rotring, ¿no? Con eso colocábamos las letras de todos nuestros dibujos y parecían como libros extranjeros, ¿no? Pero en realidad era artesanal, ¿no? Y supongo, maestro, que era un trabajo arduo. Uy, interminable. Claro, quien quería hacerlo de esa manera deseaba presentar un trabajo a la vista aprobatorio, ¿no? Pero los de mi época, de colegas contemporáneos, que lo hacían con otros métodos, usando el stencil,
la impresora de las academias, ¿no? Bueno, no tenían una buena presentación a la vista. Eso interesaba poco, dicho sea de paso, en aquella época, ante tal falta de materiales. Bueno, eso era lo que estaba a la mano y se veía muy bien. A esta parte, ya la mayoría de los libros salen impresos en máquinas gráficas. Yo cuento con mis máquinas porque a raíz de mi experiencia me independicé de la editorial San Marcos en el año 92 y fui, bueno, por el lado de la editorial. Mi editorial se llama Raxo Editores. ¿Qué le puedo sugerir a un colega que quiera publicar sus libros? Bueno, asesórese, si es que usted no domina la parte mecanográfica, digital, puede dar sus trabajos a que lo tipeen, ¿no? Si no puede dibujar, dé a las personas que saben dibujar. Teniendo usted sus materiales elaborados en la computadora todavía, hoy existe la posibilidad de llevar tu archivo, que ya ni siquiera se necesita el USB, sino lo envías por correo a las empresas que te reciben tu trabajo y las imprimen directamente sobre las placas de impresión, ¿no? Y entonces ahí hay una reducción de pasos. Yo todavía tengo en mi editorial las reveladoras de placas, ¿no? Todavía hago mi montaje, ¿no? Me he quedado ahí en esa forma, ¿no? Me resulta más cómodo, dicho sea de paso. Bueno, luego de haber terminado tu trabajo, pasaríamos a la etapa de la impresión. Hay variados costos. Sugiero ir a la Plaza Unión. Allá hay gran cantidad de imprentas. Puedes imprimir tu trabajo. Comprar el papel, no lo compres jamás en una tienda de venta de papel, sino ve a las convertidoras. Y las convertidoras son las que te van a ofrecer el menor costo, ¿no? Y bien, después de haber impreso, tienes que buscar la manera de cómo es que lo puedes compaginar y encuadrar. Eso te va a generar un costo. Al término de todo el trabajo, un libro tiene costos variados. Yo acá les voy a presentar uno de mis libros. Este es el libro de física de nivel básico, ¿no? Tiene 1050 páginas. Yo he hecho lo posible por abaratar los costos usando papel híbrido, papel periódico, ¿no? Pero le he intercalado páginas en papel bond a color, ¿no? ¿Cuál es el propósito? El propósito de incluir hojas blancas en papel bond a color es para combatir a la piratería. Yo he sido víctima de piratería reiteradas veces. Me he enfrentado a los piratas o a los comerciantes de libros piratas hasta en 17 oportunidades. Tengo 17 juicios. Todos los he ganado, por supuesto, porque yo he sido la víctima, ¿no? Pero el pirata no muere. Así que en ese sentido, aunque quiera animarse a hacer sus libros, bueno, tiene que ver la manera de evitar que se le pueda piratear fácilmente. Siempre lo van a piratear, pero hay que poner unas piedritas en el camino, por lo menos, ¿no? Claro. Y la comercialización hoy puede hacerse por varios medios. Hay uno en particular que yo le recomendaría a todos, que es Amazon. Amazon. Pones tus libros allí y Amazon lo divulga por todos sus medios y te pueden estar comprando tus libros en lugares donde tú menos lo esperabas. En África, por ejemplo, he tenido ocasión de vender. Increíble, ¿no?
he viajado a Europa y he visto mis libros allí. He estado en Estados Unidos, he visto mis libros allí. Entonces, recomiendo a aquel que desee hacer sus libros utilizar Amazon, entre otros, ¿no? Y la otra forma es como hago yo acá en el Perú. Me ensucio los zapatos y viajo por el Perú. Presento mis libros honestamente ante los alumnos de manera directa, cuando los promotores me lo permiten, por supuesto, y acceden de manera directa a la adquisición de los libros, ¿no? Es más laborioso. Y justamente, maestro, contando uno de esos viajes, fue ese motivo que nos encontramos en una academia en Chiclayo, claro, y nació esta bonita idea de poder hablar un poco de educación, un poco sobre libros, un poco sobre la educación en general, en realidad, ¿no? Y algo que rescato mucho de lo que usted está comentando, maestro Félix, es la elaboración, ¿no? ¿Cuánto puede de repente demandar en tiempo aquel que quiere hacer un libro? Porque, como dice el maestro, ¿no? La parte ya cuando tú lo tienes, la otra parte es que tú obviamente busques los recursos para que ese libro pueda ser impreso. Pero el proceso de elaboración, maestro, más o menos a usted, ¿cuánto le ha tardado elaborar un libro? Obviamente a escribirlo, ¿no? Que a eso nos referimos, más o menos. Bien, yo estoy terminando un libro para sustituir a otro de una colección llamada Fundamentos y Aplicaciones. Es el libro de aritmética. Por una razón material nefasta, ingresaron a mi casa, a mi editorial, y robaron, ¿no? Todos los equipos y se llevaron en los discos duros los trabajos que teníamos hasta ese momento, entre otros este libro, ¿no? Así que lo hemos tenido que rehacer desde el principio. Si yo omitiera esa etapa entre empezar a redactar y terminarlo, si eres tú por tu propia cuenta, yo te recomendaría que dispongas de tu tiempo de esta manera. Si eres profesor, yo cuento 6 días a la semana para trabajar. De los 6 días yo me propuse trabajar siempre 3 días como profesor y 3 días dedicarme a la investigación. Hablo por mí, ¿no? Hablo por mí. No todas las semanas me dedicaba a escribir, porque había semanas que yo salía a distribuir mis libros. Si yo eliminara las semanas en que me dediqué a trabajar como promotor, sin exagerar, que debería tomar unos 2 años empezar y terminar una obra. Empezar y terminar una obra, ¿no? Dedicándole más o menos unos 3 días a la elaboración de tu libro. Y recomiendo a los colegas que enseñan ciencias que utilicen bibliografía acreditada. Porque si utilizas el lenguaje que tú has acuñado por tu propia experiencia y que te parece que es la más adecuada, tal vez estés dando a saber una percepción de lo que tú has comprendido y te has animado a plasmar. Tengan en cuenta que nuestros libros, esto me ha pasado sucesivamente, dentro y fuera del Perú, que han revisado mis libros y me han dicho, esto no está bien, esto no es cierto. Y como he trabajado los libros siempre en colaboración, al final he aterrizado siempre en el mismo lugar. No lo hicimos con fuente bibliográfica acreditada. Así que mi comentario va hacia el lado más sensible de los libros, que es la fidelidad con relación a la verdad. Debemos ser fieles a la verdad.
debemos decir la verdad científica, aunque al inicio pudiéramos no estar de acuerdo, pero si hay una fuente bibliográfica que te respalda, te recomendaría incluso que des la fuente bibliográfica ahí, al pie de cada afirmación que tú te animas a hacer. Así estoy haciendo mis libros yo ahora. Interesante, maestro, lo que usted comenta, porque es cierto, ¿no? En primer lugar, el tiempo que le demanda hacer un libro, 2 años, tiempo bastante prudencial, y es por eso que cuando el libro sale, y acá es donde le voy a hacer una pregunta final sobre este punto, ¿por qué cree usted, maestro, que cuando sale una publicación y de repente las personas en las redes sociales ven la publicación, y por ahí, si es que el profesor literalmente, ¿no?, es conocido en el medio, obviamente compran la publicación, pero si no es conocido en el medio, probablemente su publicación pues no sea tan vista a nivel nacional, y de repente muchos de los maestros tienen esa particularidad, ¿no?, que al momento de que quieren sacar un libro dicen, pero nadie me conoce, ¿a quién le voy a vender mi libro? Literalmente hablando, ¿no? Entonces la pregunta para esos maestros que de repente también son investigadores, porque recordar que para hacer un libro hay que investigar, ¿no? Porque de nada sirve colocar en el mercado algo que ya está escrito en otro libro, ¿no? La idea de sacar un libro, una nueva publicación, es que tenga algo distinto, pero fundamentado científicamente, como bien menciona el maestro Félix. Entonces, maestro, ¿qué le recomendaría, por ejemplo, a esos maestros que de repente tienen ese temor, ¿no?, que quizás su libro no se vaya a vender y que van a hacer una inversión que probablemente nunca la recuperen? Y también agregar de que hoy por hoy el mercado peruano no es un comprador, ¿no?, de libros, ¿no? Simplemente los alumnos a veces compran los libros por necesidad más que por convicción de querer aprender más. No sé si eso le ha pasado a usted, ¿no? Bueno, hay dos cosas ahí que tú me estás preguntando y que trataré de responderte. La primera, que me parece más simple de responder. Mencioné que el señor Aníbal Paredes Galván, dueño de San Marcos, recientemente fallecido, me dio la oportunidad de publicar. Cuando él me vio enseñar, y llegó incluso un momento de mi vida, con otro grupo de colegas, que fuimos socios para hacer una academia. Le agradezco a él que haya visto en mí que yo sabía enseñar. Y me dijo, deberías publicar, pero el principal promotor de tu producto eres tú. No le entendí al inicio. Yo supuse que bastaba con escribir y el libro se vendía solo. No fue así. Yo después le he entendido, cuando me pongo a visitar cada librería en Lima y los comerciantes del libro veían mi nombre y yo, ¿quién es este? No, si quieres déjalo ahí, de repente algún curioso lo compra. Y entonces decidí promoverlo, ¿no? Decidí promoverlo, porque a ojos de los colegas de la época me decían que era un buen material, que les iba a ser útil a muchos chicos que se preparaban, pero yo tenía que difundirlo. A eso se refería Aníbal Paredes. Tú eres el principal promotor. Y empecé a viajar fuera de Lima. Ya decidí hacerlo en el año 89 de manera permanente, ¿no? Y me fui por todo el Perú. No me conocía a nadie, pero me metí a las aulas con el permiso de los promotores, hacía un seminario, los chicos veían que no era tan malo enseñando y les presentaba en ese momento mi producto, o les decía que al día siguiente iba a estar en el patio y los que quisieran podrían acercarse a revisar y eventualmente a comprar. Creo que mi proceso fue de muy chiquitito a muy grande mis ventas, ¿no? Así fue como resolví el tema de las ventas. Y lo otro que
me estabas comentando, ya me olvidé. Ah, ya. Era sobre el tiempo que demandaba de hacer el libro, comercializarlo, y lo otro era de que el maestro, por ejemplo, piensa que su inversión va a caer en vano, ¿no? Y no lo va a recuperar, ¿no? Y porque el mercado peruano hoy por hoy pues, no es un mercado que compre. Comprador. Claro, un comprador. Así es. Bueno, te diré de que mi experiencia me dice que el Perú es un buen mercado comprador. O sea, tengo la condición, la calidad moral e intelectual para hablar como hablo. Yo he viajado por varios países. Juraba que en el Perú no leíamos. Yo juraba eso. Pero me bastó irme a Ecuador, por ejemplo, y en Guayaquil, donde había 1.150.000 habitantes cuando yo fui, creo que fue el 2010, solo habían 3 librerías. 3 librerías. De las 3 librerías, 2 vendían artículos de librería para escritorio. Y uno, y nada más que uno, vendía libros. Y me dijeron los profesores de la Universidad Nacional de Guayaquil que no le van a comprar. No le van a comprar. ¿Por qué? Me sacaron libros de secundaria. Mire, 200 páginas de matemáticas para secundaria, de quinto de secundaria. Acá no hay nada. No le enseñamos nada. Los chicos van a la pre, centro pre, y todo el mundo aprueba. 2010, Facultad de Ingeniería Civil. Habían 210 alumnos, si no me equivoco, estudiando en ese momento. Y los 210 ingresaron. Y no es el único país donde sucede eso. Conclusión para mí, Ecuador, no vayas a Ecuador a vender tus libros. Fui a Bolivia. A nosotros nos tienen muy arriba. Para mi sorpresa agradable, encontré gran cantidad de libros peruanos, libros universitarios y preuniversitarios, porque por suerte allá hay un examen de admisión para ingresar a la Universidad del Estado, que es la que más capta estudiantes, y también hay exigencia, ¿no? Entonces eso hace posible que los chicos se animen a comprar libros peruanos. En el Perú no hay un solo departamento que yo pueda decir qué malos son comprando por lo pésimo, ¿no? Hay uno en mis recuerdos que me decepcionaron lamentablemente, ¿no? Porque me habló muy bonito quien me invitó a ir 2 veces y las 2 veces fue un desastre. Madre de Dios. Madre de Dios. Madre de Dios. Creo que la razón principal es que la mayoría de la población que termina su secundaria está pensando en ir a hacer oro, a sacar oro. Entonces, la misma universidad no se encuentra en buena condición, ¿no? Está acreditada, pero doy fe de que, caramba, le falta mucho. Y a los estudiantes, con pena tengo que decirlo, no les entusiasma mucho la lectura de libros científicos al menos, ¿no? Porque yo lo que preparo, porque siempre he dicho, zapatero tus zapatos, yo no preparo ningún libro de letras, solo de ciencias, ¿no? Claro. Y esa es mi experiencia en cuanto a las ventas en el mercado peruano. Excelente, maestro, es cierto. Hay mercados que también usted le habrá sorprendido, ¿no? Cómo compran libros, ¿no? Te entra ya, profe, un libro y termina pues vendiéndose los libros antes de que termine por todas las visitas en las aulas. Y te comentaré que al inicio yo tenía la percepción de que los alumnos del sur compraban más que los alumnos del norte.
No, mi percepción cambió. Yo empecé vendiendo por ese motivo en el sur del Perú y luego migré hacia el norte y bueno, y he tratado de hacerlo lo más balanceado posible, ¿no? Pero en el norte, como tú has ido, Chiclayo, que para mí no pasaba nada, te diré con sinceridad, por los años 2000, 2005, el examen de admisión no era tan exigente, bueno, no había un buen nivel de exigencia en el propio examen de admisión. Ahora las cosas cambiaron, se han puesto más rigurosos, más exigentes, eso le viene bien a la educación. La Universidad Nacional de Piura era un saludo a la bandera el examen, pero ahora, caramba, se han puesto a tono, le ha salido una competencia, la Universidad de Frontera que queda en Sullana, vamos bien por el norte. Sí, 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 Me parece muy bien. es cierto, ¿no? Y finalmente, maestro Félix, después de esta plática muy educativa sobre todo, yo he estado escuchándolo también, nutriéndome de muchas cosas que usted menciona, y creo que lo conversábamos también en una conversación vía Zoom, creo que tenemos ciertos lineamientos en las cuales coincidimos, ¿no? Que queremos obviamente que la educación básica regular, quizás en un futuro no muy lejano, pueda ir mejorando, según obviamente los gobiernos nuevos que vayan a venir, que puedan apoyar a la educación básica regular y que se den cuenta que es preponderante para el futuro del país, ¿no? Lastimosamente, y lo comentábamos también la vez pasada, hoy por hoy en los exámenes PISA que se toman, pues no salimos con buenos resultados. Y debido a que la preparación pues en las escuelas no es la adecuada y por ende pues tenemos esas falencias. Y como parte de una última pregunta que le quiero hacer, maestro Félix, como ya despidiéndonos de esta bonita entrevista, es ¿qué le recomendaría en general a los maestros que van a ver esta entrevista, que lo tienen como referencia a usted por los libros que usted ha realizado? ¿Qué recomendación, qué consejo les daría a ellos, ¿no? Para que en sus respectivos lugares donde ellos enseñan puedan también de repente tener en cuenta ciertas cosas que quizás a usted le ha ayudado mucho al crecimiento también académico, pedagógico? Porque como le comentaba, ¿no? Hay ahorita la facultad, por ejemplo, de educación de la San Marcos, muchas veces no tienen, ya casi terminando la carrera, no tienen la posibilidad de tener pues horas donde se les puede enseñar didáctica, pedagogía, ¿no? Para que le puedan enseñar, ¿no? De repente elaboración de pizarras, porque muchos de ellos van a salir al mercado a competir, ¿no? Y hay veces el mercado, como se dice, peruano en la parte preuniversitaria es una selva de cemento, ¿no? Profesor que no sabe hacer pizarra, profesor que no sabe, literalmente eso es lo que se opina en el mercado pre, ¿no? Por eso es que quería mencionarle, a ver, ¿qué consejo le daría a los nuevos maestros también que van a, ¿no? salir de repente de las universidades y a los maestros que también ya están ejerciendo la carrera, ¿no? Bueno, no estoy enseñando en el nivel preuniversitario actual. Tal vez lo poco que podría sugerir, ya lo he mencionado en parte, ¿no? La mejor fuente de información, si enseñan los cursos de ciencias, son los libros acreditados. En ese sentido, la gran mayoría de los mejores libros de ciencias no son peruanos, ¿no? La gran mayoría son libros extranjeros. Así que hay que aperturarse hacia esa lectura. No niego que en el mercado peruano actual hay muy buenos libros de ejercicios, de problemas, muy buenos. Creo que en ese sentido los peruanos destacamos en Latinoamérica, nuestros ejercicios, nuestros problemas. Pero les sugeriré a todos en general, ¿no? A todos, que no nos enfrasquemos
en enseñarle a los alumnos a resolver problemas que nunca van a venir en un examen de admisión, si es que están enseñando en academia, ¿no? Yo me voy a poner como el mal ejemplo, ¿no? Cuando enseñaba en la década del 80 en la Academia César Vallejo, les enseñábamos más de lo que el alumno necesitaba. Y por esa razón, nuestros alumnos se matriculaban 2 años o 3 años seguidos para recién acceder a la universidad. En cambio, en la Academia de la Competencia, la muy célebre, ya no existe, pero muy recordada por muchos, la Academia Sigma, no se complicaba la vida. Por suerte me tocó trabajar también allí, por suerte, cuando ya no fui profesor en la Academia César Vallejo. Me di cuenta de que ellos no se enfocaban en los libros rusos, los de la Vallejo sí. ¿Y ellos en qué se enfocaban? En los exámenes de admisión de la UNE. El alumno salía de la Sigma, no era un gran conocedor a profundidad de cada tema. Eran conocedores en su mayoría superficiales, pero de todos los temas del prospecto de admisión. Y ellos destacaban en el número de ingresantes frente al resto de las demás academias de Lima. O sea, le bastaba los conocimientos adquiridos para lograr esa vacante. Es que su papel, y lo decían los dos dueños, acá nosotros no nos vamos a complicar la vida. Nosotros vivimos de este servicio. Este es un servicio. Ofrecemos un servicio que consiste en preparar a los chicos para ingresar a la universidad. No se complicaba la vida. Y había mucha rigurosidad en la elaboración de los materiales, había quienes revisaban los materiales, acreditaban las claves, las respuestas, los solucionarios. En verdad, me parece que el profesor de ahora no debe sugerir siquiera a los alumnos utilizar libros con lindos problemas, pero lindos problemas para los profesores, pero no tan buenos para los propósitos de ingresar a la universidad para un alumno que se está preparando. Ahí creo que debería tener cuidado. Esa sería mi sugerencia. Excelente consejo, maestro Félix. Y bien, ¿no? Como usted dice, hay veces los maestros no quieren, por ejemplo, acá yo le muestro un librito que lo tengo yo, ¿no? Y que lo compré en la avenida, me acuerdo, Wilson, en una librería que vendía libros extranjeros. Ajá. Y yo creo que hay algo muy importante que usted mencionó, maestro, y para redondear la idea justamente de los profesores que ven esta transmisión, es que muchas veces los maestros no quieren invertir en comprar libros foráneos, ¿no? No quieren invertir, quieren conformarse con los libros de aquí de casa, pero para, obviamente, ¿no?, nutrirse un poco más en conocimientos, hay que hacer una inversión, porque esa inversión es para el mismo maestro. Claro, si el profesor va a vivir de su trabajo de profesor y le encanta el tema, el curso que enseña, pues debería ser una persona especializada. No eres físico, pero te encanta la física y te gusta mucho enseñarla. Bueno, autodidacta. Yo soy autodidacta, pero mi mejor inversión son mis libros, Claro. mi biblioteca. Claro que ¿no? sí. ¿De dónde voy a consultar? El libro, reviso y pongo la cita. No estoy mintiendo. Te mostraré como para que quede acreditado en esta reunión. Voy a buscarte una definición, un par de definiciones donde yo me animo a colocar las fuentes. Mira, a veces decimos cosas que no son tan ciertas. Esta es la definición de escalar, ¿no? Ahí está la fuente bibliográfica. Y esta es la definición de vector. Y ahí está la fuente bibliográfica. Y he elegido esos dos porque muchas veces tú
lees un libro peruano de teoría confiando de que está bien hecho. Claro. Pero caramba, primero que nada que no se aprecia el lenguaje científico y segundo, no se dice toda la verdad. Excelente consejo del maestro Félix, y en efecto ahí está la fuente bibliográfica, ¿no? Cualquiera que quisiera ver la veracidad simplemente entra y busca, ¿no? Y lo va a encontrar. Entonces todos los que van a ver este video seguramente en el momento que tengan tiempo, esta ha sido una entrevista muy nutritiva para todo aquel que quiere aprender. Siempre yo escuché algo, un mensaje que siempre lo llevo conmigo, ¿no? Si te has animado a enseñar, nunca dejes de aprender. Yo creo que esa es una frase que todo maestro que se dedica a la docencia la debe emplear día con día. Ha sido una bonita entrevista con el maestro Félix Aucayanchi. Le damos las gracias por estar aquí en la Academia Método S, y ya saben que vamos a tener más novedades, trayendo invitados especiales, de jerarquía sobre todo, ¿no? Nutriéndonos en todo lo que tenga que ver con educación. Hasta una nueva oportunidad. No sé, maestro, si quiere decir sus palabras finales. Muy agradecido, y espero que alguna de las cosas que aquí se han podido conversar les sea de utilidad a quienes nos están escuchando. Que tengan buen día. Listo, maestro. Ahí está, nos hacemos expandir, pero está bonito, ya lo vamos a seccionar.